Hemos comentado que MATLAB no es más que un laboratorio de matrices. Y si bien en la sesión anterior hemos visto cómo en la ventana de comandos se pueden construir un par de matrices, vamos a entrar en este aspecto de una manera un poco más detallada en este vídeo. Empezamos. La forma más intuitiva de construir una matriz es usando los corchetes, y en cuyo interior ponemos los distintos valores que queremos que tenga la matriz. Por ejemplo, si queremos construir un vector fila, basta poner los corchetes y la secuencia de elementos que tendrá la fila. Observar que una vez que se ha construido esa matriz, se ha definido una variable que se llama answer, que almacena dicha matriz. Podemos recuperar los valores de la última matriz o el último resultado realizado invocando al nombre de esa matriz especial interna que tiene MATLAB. Usando los cursores hacia arriba y hacia abajo, podemos recuperar las últimas instrucciones que hayamos introducido en la ventana de comandos. Podemos así, por ejemplo, recuperar la matriz fila 1, 2, 3 y en vez de que se guarde el resultado en esta variable interna de MATLAB, podemos definirlo o podemos almacenarlo en una variable con el nombre que nosotros queramos. No importa si el nombre de la variable es mayúscula o es minúscula. Así, si defino la matriz A mayúscula como 1, 2, 3, puedo también definir la matriz A minúscula como 1, 2, 3. Y observar que en el workspace existen ambas matrices, la A mayúscula y la A minúscula. Para construir una matriz con más filas, tenemos que separar cada una de esas filas con un punto y coma. Por ejemplo, vamos a redefinir la matriz A como la matriz formada por la fila 1, 2, 3 y una segunda fila formado por el 4, 5 y 6. Recordar que con un punto y coma no se hace eco de la última instrucción. Sin embargo, vemos que la variable A ha sido redefinida en el espacio de trabajo. Otra forma alternativa para generar vectores, también se puede utilizar para matrices en general, es utilizar secuencias. Las secuencias se crean mediante el operador dos puntos, que permite construir rango de valores. Así, por ejemplo, 1, 2 puntos, 10 genera el rango de valores entre 1 y 10 con incrementos de una unidad. Podemos hacer que el incremento sea diferente, en cuyo caso el incremento lo introduciremos en medio del extremo inferior y del extremo superior del rango. Podemos hacer también rangos cuyos valores sean decrecientes, empezando por un número que sea superior al número final. Por ejemplo, podemos empezar en 100 y terminar en 1, en cuyo caso podríamos hacer un decremento de, por ejemplo, de menos 10. También podemos hacer rangos con números reales. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando una variable interna ya predefinida en MATLAB, que es la variable pi, que representa a la constante pi, y en este caso estamos construyendo un rango entre 0 y 2pi con incrementos de pi cuartos. Una tercera forma de construir matrices es construir a partir de matrices ya construidas. Por ejemplo, tenemos la matriz A y a lo mejor lo que nos interesa es realizar una o construir una nueva matriz que vaya por cajas. Es decir, una nueva matriz donde cada una de esas cajas esté formado por la variable A, variantes de A u otras matrices. Por ejemplo, imaginamos que queremos construir una matriz B que esté formado precisamente por la variable A con 4 cajas de la forma en la que se muestra en la figura. Entonces, la forma de construcción sería construir una primera fila que está formada por la caja de la matriz A y de la caja formada por la matriz A, sumándole 32 unidades a cada uno de los valores. Más adelante veremos qué significa esto de las operaciones con matrices. En un momento se verá. En una segunda fila lo que queremos es poner una caja donde tenemos a la matriz A, sumándole 48 unidades a cada uno de sus valores,
seguido de la matriz A, sumándole 16 unidades a cada uno de sus valores. Lo ejecutamos y este es el resultado. Otra forma de construir matrices es utilizar funciones generadoras de matrices. Vamos a destacar solamente 5 o 6 de ellas. La primera es la función ceros, que permite construir una matriz de las filas y columnas que se indiquen con todos los valores nulos. Hay una similar, pero que en vez de construir valores nulos, lo que hace es construir valores unitarios. Destacamos las funciones que permiten generar secuencias aleatorias. Por ejemplo, la función rand permite crear una matriz de n por m números aleatorios reales pertenecientes al intervalo 0,1 y que estén distribuidos de acuerdo a una distribución de probabilidad continua uniforme, es decir, donde los valores son equiprobables. En este caso lo que vamos a es construir una matriz de dimensión 1 por 8. Lo ponemos sin punto y coma para ver resultado. Si en vez de poner rand le añadimos a esta función, le añadimos una n, entonces hacemos lo mismo que en la función anterior, solamente que ahora en vez de ser una distribución continua uniforme, estamos utilizando una distribución de probabilidad continua normal. Una distribución normal 0,1. También se pueden hacer operaciones con matrices, operaciones matriciales. Por ejemplo, tenemos la matriz A y vamos a imaginar que construimos también la matriz B, formada pues por la fila 4, 5 y 6. Pues bien, podemos hacer la suma de las dos matrices con la operación o con el signo más de suma. También podemos hacer diferencias. Podemos restar a los valores de A, le podemos restar los valores de B. Observad que la operación se va emparejando cada uno de los elementos de las matrices para realizar la operación. Es decir, se considera el primer elemento de A con el primer elemento de B, el segundo elemento de A con el segundo elemento de B, y así sucesivamente sobre cada uno de los elementos para realizar, en este caso, una suma o una diferencia. Uno podría pensar también en hacer la multiplicación, pero ojo que las matrices, para poderse multiplicar, tienen que cumplir que el número de columnas de una debe de coincidir con el número de filas de otra. En este caso yo no puedo multiplicar A por B. Pero sí puedo calcular la matriz traspuesta de B, que se utiliza una coma simple. Y en este caso ya sí puedo multiplicar A por la traspuesta de B. El resultado es un número que es el 32. En este punto llama la atención de que también existen números de manera individual. Bueno, internamente MATLAB no trata a los números como números realmente, sino como matrices de 1 por 1. Y entre esos números especiales, pues tenemos, que, como ya se ha mencionado, el número pi, pero también tiene un número muy especial que es el número complejo. Por ejemplo, el 3i responde al número con parte real 0 y con parte imaginaria 3. Aparte de las operaciones matriciales, también podemos aplicar funciones. Algunas de estas funciones son, por ejemplo, el valor absoluto, la raíz cuadrada, la exponencial, la función seno, etcétera, etcétera. Y podemos realizar esas operaciones tanto desde el punto de vista matricial como desde el punto de vista numérico. Por ejemplo, si se realizara esta operación en la cual se considera el 1, matriz 1 por 1, se calcula la raíz cuadrada de la matriz 1 por 1 formado por el 5 y el resultado se divide por 5, se divide por 2, pues el resultado es esa matriz especial formada solamente por un número. De las operaciones matriciales, también se tienen las operaciones en las que se trabajan elemento a elemento. Por ejemplo, antes hemos visto que si se intenta multiplicar la matriz A con la matriz B, esta operación no puede realizarse, puesto que la matriz A es un vector fila de 1 por 3 y B es un vector fila de 1 por 3. Así que la operación usual matricial no se puede realizar. Sin embargo, si en vez de poner la multiplicación sin más se pone punto multiplicación, entonces lo que se va a realizar es una operación elemento a elemento.
Es decir, el primer elemento de A se multiplicará por el elemento de B, es decir, no es una operación matricial. El segundo elemento de A con el segundo elemento de B y así sucesivamente. En este caso, mientras que el A por B no puede realizarse, en este caso el A punto por B sí que puede realizarse. Esta operación punto está disponible para la suma, la resta, la multiplicación, la división, también la potencia, en fin. Como ejemplo de uso de la operación punto, de elemento a elemento, nos planteamos obtener la matriz que se muestra en la pantalla. Observamos que está formada por 10 filas y 2 columnas. Y donde la segunda columna se obtiene a partir de la primera, multiplicando o elevando al cuadrado el elemento correspondiente. Podemos utilizar inicialmente para obtener la primera columna el operador de secuencias o el operador de rangos, como se quiera llamar. Así que con 0, 2.9 podemos obtener la primera columna. Pero recordar que así escrito lo que sostiene es un vector fila, no un vector columna. Como lo que nos interesa es pasarlo a columna, pues lo que hacemos es calcular la matriz traspuesta. De esta forma ya tenemos nuestra primera columna. Con esta primera columna podemos entonces construir una matriz formada por cajas, donde la primera caja está formada por el vector columna que acabo de obtener y la segunda columna está formada por los cuadrados de estos valores. Así que necesito almacenar los valores de este vector columna, en alguna variable. Llamemos n a esa variable. Y construimos una nueva matriz formada por dos cajas. La primera caja está formada por n y la segunda caja está formada por los valores de n elevados al cuadrado. Pero si se pusiera así, lo que se estaría calculando es n por n. Y no es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que el cuadrado sea elemento a elemento. De ahí que pongamos el punto. Ejecutamos la instrucción y como puede comprobarse, las dos matrices son exactamente iguales. Las matrices también pueden dibujarse. Por ejemplo, imaginemos que definimos el rango entre 0 y 2pi con incrementos de pi entre 100. Y construimos una señal sinusoidal formada simplemente por los senos de esos valores. ¿De acuerdo? Como vemos en el lado derecho superior, en el espacio de trabajo, vemos que tanto la matriz X como la matriz Y, que son vectores fila, están formados por 201 valores cada uno. Por eso he puesto el punto y coma para no visualizarlo, porque no tendría ningún sentido. Pues bien, podemos dibujar los valores de Y en una gráfica usando la instrucción plot. Si pusiera plot Y, entonces se abre una ventana gráfica donde se muestra el seno de X. Pero observar que en el eje X lo que se muestra son valores entre 0 y 200 y pico. Es decir, entre 0, 1, 2, concretamente hasta 201. Precisamente los mismos valores que aparecen en el espacio de trabajo. Es decir, al poner plot seguido de la matriz, lo que se crea es una gráfica formada por dos ejes. En el eje X, ojo, lo que se muestra son los índices asociados a cada uno de los valores. Y en este caso los valores son los del seno. Los del seno de los valores de X. Si quisiéramos hacer una gráfica donde se contrastara, se enfrentaran cada valor de X con el correspondiente valor de Y seno de X, entonces la instrucción no es esta, la instrucción no es plot Y. Lo que se hace es enfrentar los valores de X frente a los valores de Y. Al hacer esta instrucción encontramos una clara diferencia. Ahora lo que vemos es que si bien Y es igual que antes, se mueve entre 1 y menos 1, ahora los valores de X ya no es entre 0 y 201, sino entre 0 y 2pi. Para finalizar esta parte referente a la manipulación y uso de matrices,
vamos a ver cómo podemos extraer valores concretos de una matriz. Vamos a utilizar una función especial que se llama magic, que lo que hace es construir una matriz formado por una secuencia de números, una matriz en este caso de rango 4×4, que cumplen la propiedad de que las sumas por filas y columnas tienen los mismos valores. Lo de menos es la propiedad, es una curiosidad que tiene MATLAB, la construcción de este tipo de matrices. Pero a mí lo que me interesa es obtener valores concretos de esta matriz X. Por ejemplo, si yo quisiera obtener el valor 16, que se encuentra en la parte superior izquierda, desde un punto de vista usual de programación, lo que pondríamos sería la variable X, seguida por una anotación, ya sea por corchete, ya sea por paréntesis, formado por los índices. Usualmente en informática lo que se utiliza como primer índice es el valor 0. Si lo ejecutáramos, no daría un error. Porque en MATLAB las matrices se tratan como matrices matemáticas. No existe el índice 0. Se trabaja siempre a partir del 1. Así que el X11 estará haciendo referencia al primer elemento de la fila y al primer elemento de la columna, es decir, al valor 16. En el caso de que quisiéramos obtener más valores, deberemos de recurrir al operador 2 puntos, al operador de rango. Por ejemplo, 1, 2.2, lo que obtendrá será las dos primeras filas de la variable X y su primera columna. Lo comprobamos y vemos que vemos el 16, 2, 3, 13 sería la primera fila, 5, 11, 10, 8 sería la segunda fila, y de estas dos filas me quedo solo con la primera columna, es decir, con el 16 y con el 5. En el caso de que queramos obtener todas las filas para una determinada columna, por ejemplo para la primera columna pero queremos todas las filas, uno podría pensar en que hay que poner entre 1 y el último valor de la fila. Como a veces el último valor de la fila no se conoce, pues MATLAB nos ofrece la posibilidad de poner simplemente los 2 puntos para indicar que estoy haciendo referencia a todo el rango de valores. De esta forma obtengo todos los valores de la primera columna de la matriz X. También utiliza una variable especial, que es la variable end, que nos permite obtener el último valor de un determinado rango. Así que en este caso x2.end lo que nos está referenciando es a considerar todas las filas de la variable x y con respecto a la columna considerar solamente la última columna. Si lo ejecutamos obtenemos el valor 13, 8, 12 y 1 que se corresponde en efecto a la última columna de la variable x. Supongamos solamente que lo que quiero es obtener los valores de x, pero en vez de obtener columnas 1 o final o algún valor en concreto, las que viene dado por un determinado rango, las quiero desordenar. Imaginemos, por ejemplo, que lo que quiero es obtener una matriz formada por la primera columna de x, la tercera columna, después la segunda y por último la cuarta. Pues en este caso lo que hacemos es utilizar como segundo parámetro una matriz indicando los índices de las columnas que yo quiero obtener. Según lo que he comentado antes sería, primero obtengo la primera columna, después obtengo la tercera columna, después obtengo la segunda columna y por último obtengo la cuarta. Si lo ejecutamos, vemos que se han intercambiado, según esta matriz, los valores de la segunda y tercera columna, que en efecto es lo que está ocurriendo. Bueno, a partir de aquí ya lo único que queda es ejercitar todo lo que hemos visto hasta ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo.